Bienvenidos todos, bienvenidos. Bueno, mis amados, esta es la tercera entrega ya de... ¿Quién me regala el título de esta predicación? A ver si estamos en sintonía todos. ¿Quién me puede regalar el título de esta predicación? No No codiciarás. codiciarás. Muy bien. No codiciarás. Muy bien, todos están en sintonía con este mensaje tan hermoso. ¿En dónde se encuentra ese mandamiento? ¿En qué libro de las Escrituras están esos mandamientos? Éxodo 20. Éxodo 20, creo. 17. Sí. Sí, pastor. ¿Cierto que sí? Y también lo tenemos en En el Deuteronomio. libro de Segunda de Reyes, en el 15. Reyes 5, 14. No, el 10º mandamiento de la ley de Dios que dice no codiciarás está en Éxodo 20, 17 y en Deuteronomio 5, 21, ¿cierto? En Segunda de Reyes es la cita básica que hemos tenido, que allí nos arroja un ejemplo muy claro de un siervo del profeta. ¿Cuál profeta que estamos viendo? Eliseo. Eliseo, perfecto. Profeta Eliseo, tenemos un siervo llamado, ¿cómo se llama ese siervo? Y sí, Giesi, muy bien, Giesi. Giezi. Giesi. Es el siervo de este profeta Eliseo. Eso está en Segunda de Reyes 5, del 1 al 27, que hemos estado desarrollando de hace 15 días, hace 8 días, sobre no codiciarás. Hacer un pequeño, resumen para empalmar con lo que viene hoy, para continuar con este hermoso mensaje. Les decía a ustedes que las Sagradas Escrituras advierte que la codicia es un deseo desordenado de poseer bienes materiales o riquezas. Es un deseo desordenado, ¿cierto? Y señala que aleja a las personas de la fe, ¿cierto? Y puede llevar a las personas a la ruina, hasta una maldición para todo el resto de la vida, como le pasó a Giesi. También se describe como una trampa espiritual y en cierta forma de idolatría. Ojo, la codicia lleva a la idolatría, ¿cierto? Tenemos varias cosas que en nuestro corazón a veces anidan todas estas cosas como la envidia. La envidia nos lleva muchísimo a codiciar. Mire que el Señor nos habla claramente en este mandamiento, nos da una ordenanza clave de que nosotros por ningún motivo tenemos que desear, envidiar lo de el prójimo, ¿cierto? Vayamos a Éxodo 20, 17. Alguien me lo va leyendo, por favor, me lo lee, por favor. Porque la clave para que entendamos este mandamiento está en la definición de esa palabra codiciar. Entonces, Lo leo. por favor, mi suegrita. La palabra del Señor en Éxodo 20, 17 dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que de tu prójimo. Amén. Amén. Y exactamente en Deuteronomio 5:21 vamos a encontrar esa misma ordenanza, ¿cierto? Aquí se usan dos términos hebreos diferentes, ambos en el sentido de desear intensamente o anhelar con avidez, ¿cierto? Pero como el mandamiento se presenta en forma negativa, no codiciarás, entonces el deseo al que se refiere
es el que se dirige hacia algo que no pertenece a la persona y que no le corresponde desear. Eso tenemos que ser bien claro en eso que acabamos de leer. Entonces, en este mandamiento, mis amados, se ordena a los israelitas, y en este caso a nosotros como el pueblo de Israel espiritual, no codiciar las posesiones de su prójimo, ni su casa, nada de lo que tenga en su casa, su tierra, su buey, su asno, ni a las personas relacionadas con su vida, ¿cierto? Su esposa o su esposo o sus siervos, hombres o mujeres. El pueblo no debe desear ni poner su corazón en nada que no fuera propiedad ajena. No podemos poner los ojos en nada que no nos pertenece. Eso acarrea una cantidad de problemas. Mire, si nosotros nos vamos hacia la escritura donde estábamos en el comienzo, en el libro de Segunda de Reyes, vamos a Segunda de Reyes, quedamos en una parte muy delicada y que quiero partir de ahí para seguir nuestra prédica. Vamos al libro Segunda de Reyes. Para que puedan ampliar un poquitico más sobre este mensaje, los invito a que entren en nuestro canal de YouTube, Casa Oración Torrefuerte, Dubai. Ahí encuentran No codiciarás uno, no codiciarás dos, y pues en la voluntad del Señor el lunes estará o el domingo estará No codiciarás la parte 3. Pero para que amplíen un poquitico mejor, les invito a que puedan escucharla o verla, la prédica pasada. Normalmente, cuando yo vengo a presentar este mensaje, siempre reviso el mensaje pasado y me encontré con No codiciarás 2. Lo disfruté mucho esta mañana a las 6 de la mañana, escuchándolo solo mientras la familia duerme, mientras la ciudad duerme. Yo me levanto temprano para la honra y la gloria del Señor y, y disfruté. Mire que yo les envié este mensaje, pero lo más hermoso fue que esta mañana el mismo mensaje me edificó a mí mismo, escuchando ese mensaje. Es totalmente diferente cuando ya uno recibe que cuando uno está dando el mensaje. Qué hermoso, de verdad, por eso los invito a que hagamos esa dinámica de escuchar el mensaje nuevamente, porque a veces se nos escapan cosas. Y obviamente también lo hago con la intención de que si me he equivocado en algo, poder corregir como están las escrituras. Las escrituras fueron hechas para eso, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso es muy importante mirar en donde uno se puede equivocar para corregir y seguir adelante en las cosas que el Señor nos envía. Entonces, ahí en Segunda de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, hago rápido un resumen así. Está hablando de esta Segunda de Reyes, habla de un general del ejército. Acuérdense que es un general del ejército llamado Naamán, ¿cierto? Aquí intervienen tres personajes, esos tres personajes que son Naamán, que era el que estaba leproso, el general que estaba leproso, estaba el profeta Eliseo y su siervo Giesi, ¿verdad? Entonces, esta historia nos muestra claramente la codicia, el engaño y las consecuencias de las intenciones ocultas que las personas tienen en los corazones. Tenemos en nuestro corazón, acordémonos siempre que lo que nos contamina a nosotros, el Señor nos dejó esa radiografía clarita, que lo que nos contamina a nosotros no es lo que nos metemos a la boca, no por comer X cosa o por no hacer esta fiesta o por no cumplir esta cosa, la otra. Nos contaminamos. Lo que contamina nuestra alma, es lo que sale de nuestro corazón. Y ahí en nuestro corazón donde están todas esas envidias, esa codicia, todo ese pecado que mora en nosotros. De hecho, la misma actitud nos centra entre esa misma radiografía, nos dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Precisamente por eso es muy importante
cambiar, renovarnos diariamente en el Señor Jesús, renovar nuestra mente, irnos cambiando diariamente esa manera de pensar, de actuar, que no es agradable ante los ojos del Señor Jesús, porque todas esas luchas las tenemos es por dentro. Por eso viene la codicia, por eso viene todos estos problemas, ¿cierto? Entonces aquí, eh, en este mensaje que el Señor nos está dando en Segunda de Reyes, nos muestra que, que este personaje llamado Naamán mmm, fue sanado por el profeta cuando el profeta le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. La escritura es bien hermosa, dice que una vez creyó, Naamán entró y su lepra desapareció y su cuerpo, su piel era como la de un niño, mostrando con eso también algo espiritual para todos nosotros, que el que está en Cristo nace de nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas en el que está en Cristo, enseñándonos que en Él somos otro hombre, ya no estamos envueltos en ese pecado, nos limpia totalmente el Señor. Sigo haciendo énfasis, por eso Él mora en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Es con mayor razón, y quiero que tengan bien en cuenta lo que acabo de decirles, somos el templo del Espíritu Santo, el Señor mora en nosotros. Y Giesi, siendo el siervo de profeta, es un siervo de Dios, eh, ignoró esto, como a veces nosotros por la envidia, por la codicia, por el amor al dinero, a las cosas materiales, eso nos nubla la vista, el pensamiento y no nos deja ver lo que es la luz de Cristo, nos empaña esa visión. Por eso ese riesgo tan grande, ese peligro tan grande de codiciar. Por eso el Señor trae este mensaje a nosotros, a nuestras vidas, como ese bálsamo, a que nosotros nos lavemos, nos limpiemos de todas estas cosas que cada día nos van absorbiendo y nos apartan de ese caminar. Más aún cuando vemos que se cumplen las escrituras, cuando el Señor nos dice que una de las señales que Él va a venir pronto es que la maldad se multiplica. Y cada vez vemos que la maldad cada vez es más y más y más, se está multiplicando con rapidez. Es cuando más nosotros debemos apartarnos de todo esto y escuchar ese mandamiento que el Señor nos está dejando con claridad, que no codiciemos. Porque mire lo que pasó a Giesi. Naamán traía unos regalos como en cierta manera mmm, las personas piensan que las cosas del Señor se, se compran con dinero. Y ya lo vimos en la prédica pasada y hace 15 días vimos Hechos 8:20. ¿Se acuerda que dice que, que, que le dijeron a Simón el Mago que su dinero perezca con él porque pensó que el don de Dios se compra con dinero? El don de Dios jamás lo vamos a poder pagar. Por esa razón, Naamán, cuando le dio el dinero, que quería darle un dinero, una cantidad de dinero y ropas muy costosas y finas al profeta, el profeta lo rechazó, porque al recibirle eso, estaría dándose la gloria a él. Y cuando el profeta rechazó esto, era dándole la honra y la gloria al Señor Jesús, porque el que lo sanó fue el Señor Jesús, no fue el profeta Eliseo. El profeta Eliseo fue un instrumento, pero el que sana y el que enferma, Deuteronomio 32-39, es el Señor Jesucristo, nadie más. Y por ese milagro, por esa sanidad en la carne de este personaje, de Naamán, él profirió unas palabras muy sólidas y fuertes para su vida. Dijo que no existía otro Dios más poderoso que el Dios de los israelitas. Y empezó a creer al Dios Todopoderoso. Entonces, por eso Naamán no recibió nada.
porque el Señor ya pagó. Insisto, nosotros no tenemos por qué estar dándole dinero a nadie por cosas que el Señor ya pagó, que el Señor ya dio. Este mensaje es gratuito, totalmente gratuito. No, más adelantico el Señor nos va a mostrar que muchas personas utilizan la piedad como fuente, ¿sí?, de negocio, que precisamente Giesi nos ilustra en ese comportamiento al, al seguidor del Señor Jesús que se aprovecha de la piedad para hacer negocios y beneficiarse económicamente, entrar en codicia. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que la escritura nos enseña que en el versículo 20, segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20, eh, dice que el criado de Eliseo Giesi, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Y él dijo: vive el Señor Jesús, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Ya empezó la codicia. Ya empezó la codicia. Ya empezó eh, la parte de querer poseer cosas. Y ahorita la escritura nos va a centrar con base en estos comportamientos. Y este siervo del profeta Eliseo, en el versículo 21 dice que y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, él se bajó de su carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Y él le dice: sí, todo está bien. Dice: mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Y aún sigue siendo demasiado dinero todo esto, llevándolo a la conversión a nuestros días. Mire donde la codicia nos llevó. ¿Dónde llevó a este siervo del Señor? Giesi, como siervo del profeta Eliseo, vio el milagro de cómo un cuerpo podrido, el Señor lo restauró e hizo salvedad. La escritura, que la piel era como la de un niño. Más joven, ¿para dónde lo puso? Y, y si podemos leer Primera de Reyes, más atrás, Giesi vio otros milagros que Eliseo hizo, que Eliseo hizo muchos milagros porque el Señor lo invistió de poder. Entonces, ¿cuántas cosas no hemos visto nosotros en el caminar del Señor Jesucristo y se nos olvidan? Y entramos en ese caminar de pecado, mintiendo en casa, mintiendo a la esposa, mintiendo al esposo, mintiendo en el trabajo, mintiendo a los hijos, mintiendo en uno mismo. Veíamos hace 8 días Gálatas 6:7. ¿Se acuerda que la escritura nos enseñó? No nos engañemos, el Señor Jesucristo no puede ser burlado, porque todo lo que tú siembras, eso es lo que vas a recoger. Todo lo que sembremos, eso es lo que vamos a recoger. Entonces, Naamán le ofreció el doble de lo que él le pidió. El doble. Pues el otro, pues mejor, porque le daban más cosas materiales y su ego crecía más. Y dice la escritura en algo muy importante, que fue donde quedamos hace 8 días. Dice que en el versículo 24, segunda de Reyes 5:24, dice: así que llegó a un lugar secreto, ¿cierto? Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. ¿Se pueden ustedes imaginar, mis amados, que los puso en su casa?
un lugar secreto. La Escritura nos enseña que el único lugar secreto es cuando entramos en oración con el Señor Jesús, porque Él es el único que en lo secreto nos escucha. Él es el único que en lo secreto nos escucha para recompensarnos en público. Ese es el único lugar secreto que un seguidor del Señor Jesús debe tener. Ningún otro lugar secreto en tu casa tiene que tener. Porque cuando tú tienes lugares secretos en tu casa que no sea esa comunión con el Señor Jesús, va a haber maldición en tu casa. Va a haber problemas en tu casa. Dice la Escritura, Proverbios 15:27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Notemos que por codiciar de esa manera, de tener un lugar secreto en su casa y esconder estas cosas, el castigo que le llegó a Giezi fue algo muy terrible. En el 27, el profeta le dice, desde el 25, dice, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mis amados, Salmo 139, 1:13. Pongan el dedito ahí o una señalita, así una señal, así como tengo una cintica en la Biblia, y dejen ahí Segunda de Reyes, porque vamos a ir y volver en nuestra cita base. Y vamos al libro de los Salmos, el Salmo 139. ¿Por qué me dirijo allá? Porque todavía a estas alturas hay hermanas y hermanos que, además de que leímos Gálatas 6:7, que nos enseñó y nos enseña que el Señor Jesús no puede ser burlado, o sea, no podemos engañarlo. Él mora en nosotros. ¿A dónde me voy a esconder? La Escritura me va a centrar un poquitico más con base en eso y me lleva al Salmo 139. Salmo 139, 1:13. Y dice, oh Señor Jesús, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Desde lejos mis pensamientos los conoce el Señor. 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Donde usted vaya o deje de ir o venir, venga para acá, vaya, el Señor ya conoce todo ese recorrido suyo. Desde antes de que tú nacieras ya sabía por dónde tú ibas a caminar. ¿Dónde íbamos a caminar?, dijo el otro. Y todos mis caminos son conocidos. Salmo 139, 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor Jesús, tú la sabes toda. Y le pregunta el profeta Eliseo a Giezi, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Eso es burlarse del Creador, es no entender las Escrituras, porque seguro Giezi conocía esta cita y conocía esta Escritura. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí el Señor, tú, Señor, ya la sabes toda. El Señor ya sabía cuando él buscó a Naamán y le dijo que le mandó a decir el profeta Eliseo. Mentira, porque no lo mandó a decir. Es que vinieron dos personas en la iglesia que necesitan que le ayude, pastor. Entonces necesito
que por favor ellos necesitan tanto para la renta, y eso lo he vivido muchísimo yo aquí en la congregación. Ayudando personas aquí en la congregación y se van para otra iglesia a decir que aquí nunca le han dado nada, que aquí somos malos. Eso sucede, pero el Señor ya lo sabe. 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Más aún que aquí estamos hablando de leyendo casi como 800 años antes de que el Señor Jesús viniese en carne, ¿cierto? Como nuestro Salvador, como ese último pacto, como el séptimo pacto entre Él y los hombres, ¿cierto? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y ahora pregunto, ¿a dónde nos iremos? ¿Para dónde cogemos? ¿A dónde nos vamos a esconder? ¿A quién le vamos a mentir? ¿A quién cree que le estás mintiendo? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? ¿A quién cree que le estás mintiendo? ¿A ti mismo, sabiendo que el Señor mora en ti y mora en mí? ¿De dónde vamos a esconder? ¿Por qué no nos evitamos tantos problemas en nuestra vida sabiendo que el Señor ya sabe todo lo que estamos haciendo? Cuando yo tengo fe en Él y confío en Él y creo en Él, esto me tiene que cambiar. Dice la Escritura, Salmo 139:8. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy a esconder yo de la presencia del Señor, mis amados? ¿Dónde nos vamos a esconder? Así usted haga el hueco más profundo, Él está ahí, porque Él mora dentro de ti. Él lo llena todo, Él es espíritu. ¿Por qué no entendemos? 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. O sea, me voy a camuflar, me voy a esconder en las tinieblas para que el Señor no me vea. Ya con el solo hecho de que estemos llenando nuestro corazón de codicia, de envidia, ya estamos en tinieblas. ¿Usted cree que el Señor no nos está viendo en esa tiniebla? Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, así esté de oscuro, la noche va a ser un resplandor. Así yo esté en tinieblas, porque el Señor está allí. 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él fue el que nos creó. Y entonces le preguntan a don Jesse, ¿de dónde estaba? No, yo estaba aquí en la casa. Estaba en la casa. Y es ahí que caemos en ese error que hizo Jesse. Les decía a ustedes que el lugar secreto que nosotros tenemos ahora en casa es esto. Este es el lugar secreto que muchos esposos, esposas, novias, hijos, empleados, ser humano tiene ahora. No lo dejan tocar de nadie. Ciertamente, esto es propiedad privada en cuestiones de leyes. Esto es personal. Pero en los hijos del Señor, en los siervos del Señor Jesús,
como están las escrituras, como los discípulos de Jesús que vendían todas sus pertenencias y reunían el dinero y lo repartían por igual porque todo era de todos y para todos, para que no le faltara nada a nadie. Con mayor razón en su hogar, en su casa, en su ciclo familiar, no deben haber lugares secretos. No deben haber lugares secretos. Ciertamente yo no tengo por qué estar esculcándole el teléfono a mi esposa, ni mi esposa tiene por qué estar esculcando mi teléfono. Pero en la realidad espiritual, en la realidad de los hijos de Dios, ella puede tomarlo y verlo cuando quiera. Yo puedo tomar su celular y tomarlo y verlo cuando quiera. Porque nosotros creemos es en Cristo. Cuando yo empiezo a buscar cosas en el teléfono de mi mujer a ver qué hay, ya empiezo a codiciar, ya empiezo a, a buscar lo que no se me ha perdido. Y esto es tan grave que yo me acuerdo tanto cuando uno anda en pecado. Ahora puedo andar en paz y la honra y la gloria para el Señor Jesús. Porque este aparato yo lo dejo por allí. Mi esposa, mi hija y el que quiera sabe mi clave. Y busca. Puede entrar. Hay veces lo dejo por ahí, no sé ni dónde, me acuerdo dónde lo dejé. Lo mismo mi esposa, siempre mi esposa ha tenido libertad con ese celular, porque no hay lugares secretos. Porque cuando hay lugares secretos en la casa, ¿sí? Se alborota la casa, dice las escrituras. Pero el que aborrece eso, dice la escritura, que vivirá. Lugares secretos, no debemos tener lugares secretos, porque esos lugares secretos generan conflictos en la familia, en el hogar, en el matrimonio. Permitirle a los hijos que tengan lugares secretos. Hay hijos que y permitimos que le coloquen la huella del dedo gordo del pie derecho, la huella del gordo del pie izquierdo, el ojo, la cara, y fuera de eso un código, un número. Una cantidad de claves para poderle entrar uno al teléfono de los hijos. Los hijos no tienen que tener lugares secretos. Ustedes como papás, como mamás, tienen que saber qué hay en esos teléfonos, porque empezamos a fomentar lugares secretos en nuestros hijos y cuando sean adultos van a tener hogares fracasados por eso. Como fracasó Giesi por llevar el pecado en lugar secreto. Ahí claramente, si ustedes volvemos ahí a Segunda de Reyes 5, 26, 27, dice la escritura. Él entonces, Segunda de Reyes 5, 26, él entonces le dijo, Eliseo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿No está el Señor Jesús contigo, mi hermana y mi hermano que me está viendo, cuando entras a tu lugar secreto? Cuando tu mujer no está, cuando tu esposo no está, cuando tu papá no está, cuando tu mamá no está, cuando tu jefe no está. Dice, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares y viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. La escritura es clara, alborota la casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. En Eclesiastés 5:10 dice la escritura que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Mire,
El que ama el dinero no se va a saciar. Los que son colombianos, los que somos colombianos que estamos aquí, tenemos un vivo ejemplo claro. Yo sé que la mayoría de nosotros, muchos, sabemos de este señor asesino en serie llamado Pablo Escobar, porque es un asesino en serie, uno de los asesinos de serie más grandes que ha dado la humanidad. Empezó codiciando, robó una moto, mató a 2 policías porque lo descubrieron y después entró a otro robo y otras cosas y después entró en el negocio de las drogas. Llegó a tener tanto dinero porque dice la escritura que el que ama el dinero no se saciará de dinero, no se va a saciar, no lo va a llenar, va a querer más, 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 más. Entra en una enfermedad, en una maldición gravísima que lo va a llevar a la muerte, como llevó a Giesi, a una lepra de por vida por toda su generación. Y este señor ya el dinero, tenía tanto dinero que ya no lo contaban, sino que lo pesaban por kilos. Por kilos, porque ya no lo podían cuantificar, ya no lo podían contar. Eran toneladas. Con media tonelada de ese dinero habían podido vivir esta vida, otra y otra, como 10 vidas. Pero no, necesitamos más, más, más y más, porque la escritura es clara. Cuando el Señor habla, nos hace un análisis, una radiografía de lo que somos los seres humanos, porque el que ama dinero no se va a saciar de dinero. Nada es suficiente, nada es suficiente. Y dice la escritura que el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y es donde viene la vanidad, que es prima hermana de la codicia, alma gemela de la envidia, que la mayoría de la sociedad está padeciendo de eso. Un gran porcentaje del mundo, los grandes problemas de la humanidad, como dice en 1 Timoteo 6:10, que la raíz de los males, de todos los males es el amor al dinero. Por la codicia, codiciamos todo. Y no voy a cansarme de repetir, quítense de su boca y de su corazón y de su mente el estar repitiendo, ay, mi hermana, qué carro tan bonito el que compró, tengo una envidia de la buena. No, 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 no confundamos más eso. La envidia no es buena. Eso es codicia. La envidia es mala. El Señor nos la prohíbe. Eso nos llena de avaricia, nos llena de una cantidad de cosas que nos enferma el alma y nos conduce a la muerte. Y cuando hablo de la muerte, estoy hablando de la muerte espiritual. Entonces, claro, no nos podemos esconder. ¿Quién se va a esconder del Señor? ¿Quién? Dejemos de estar envidiando o estar preocupados cuando nosotros, mire que parte de la codicia, así no lo creamos nosotros, el solo hecho de preocuparnos, llenarnos de ansiedad, como habla la escritura allá en Mateo 6. Vamos a Mateo 6, por favor. Mateo 6:25. Mateo 6:24. Porque aquí el Señor vuelve y nos guía hablando de la codicia. Mateo 6:24. Ya lo tenemos ahí, dice la escritura. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vea lo que le pasó a Giesi, igualito. El mejor espejo lo acabamos de ver en 2 de Reyes 5, 20 al 27. Con este siervo del profeta Eliseo. Él no podía estar sirviendo a Dios, ni podía estar sirviendo a las riquezas, porque iba a terminar menospreciando a uno y amando más al otro. ¿Y qué hizo aquí? Menospreció al Señor.
Menospreció al Creador porque amó más el dinero. Y así. ¿Y cómo terminó? Leproso. Él y toda su generación. Para siempre. Y entonces viene aquí y el Señor nos centra otra vez y nos trae aquí y nos habla sobre el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad no es otra cosa más que codiciar, porque cuando yo empiezo a codiciar me lleno de afán, me lleno de angustia. Por tanto digo, dice Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vean cómo el Señor empieza a mostrarnos otra cosa. Y tiene que ver con la codicia, mi hermano. Porque esto lo vamos a empatar ahorita con otra cita donde me va a mostrar y nos va a enseñar el Señor que nosotros debemos tener contentamiento, que nos demos bien, por bien servido cuando tengamos abrigo y alimento. No es conformismo, no lo es, porque no es pecado anhelar tener una buena casa, no es pecado anhelar tener un buen remuneración de trabajo, de salario, no es pecado. El pecado es confiar más en eso y poner mi vida y mi seguridad en eso, en vez de poner mi vida y mi seguridad en las manos del Señor Jesús. Totalmente diferente. Por eso el Señor nos quiere llevar es a eso, para que no nos desviemos, para que no quedemos leprosos. Dice, cuando hablo de que no quedemos leprosos, significa para que no venga alguna calamidad para nuestra vida, para que no tengamos que el Señor castigarnos a nosotros por estas cosas. Porque sí, tenemos un Dios, su nombre es Jesús, que es amor, 100% amor, pero Él también es fuego consumidor, entendámoslo. Dice que no nos afanemos por las cosas que vamos a vestir ni que vamos a comer. ¿Para qué nos vamos y hace esta comparación? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Si Él me está mostrando un pajarito, una paloma que vemos en la calle, ¿usted cree que esa paloma se acuesta pensando, mañana qué voy a comer? ¿Será que como maíz? ¿Será que como granos de arroz? ¿Será que si abren el supermercado? ¿Mañana qué plumas me pongo? Mañana pongo la patica para que me abran en el trabajo. No, ya la escritura es bien clara, dice que ellas no trabajan, que no ciegan, no recogen en graneros y el Señor las alimenta. ¿Y quién de nosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que usted quiera, usted no, ya usted está así, ya quedó así. Qué tristeza, mis hermanos. He oído y tengo por ahí conocimiento de personas que viajan. Hay personas que están inconformes con todo. Mire que la escritura dice, ¿para qué se afana si usted no le puede añadir a su estatura un codo? Entonces viene otro man y dice, sí, yo me voy para Turquía y me mando a colocar un hueso más largo y subo de estatura. ¿Va a quedar como el Señor lo creó? Va a quedar deforme. Porque cuando el Señor dice, por más que se afane, usted no le puede añadir. 28, por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo que no crecen, no trabajan ni hilan. Sí, esos lirios son una de las flores más hermosas del mundo y crecen en la maleza. Dice, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. O sea, imagine que esa maleza que la recogen un día y la botan para quemarla, el Señor le place formar de esa maleza una de las flores más hermosas, que son esos lirios, ¿cierto? ¿No hará mucho más a nosotros, hombres de poca fe?
cuando yo empiezo a codiciar, cuando yo empiezo a envidiar, cuando yo empiezo a añorar lo material, estoy considerado ante los ojos del Señor un hombre de poca fe. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque en hebreo, que ya ustedes lo saben y yo lo sé, está escrito que la mejor manera de agradar al Señor es por medio de la fe. Eso es clarito. Hebreos 11:6. ¿Quién me lee Hebreos 11:6? Amén. Yo, pastor. Gracias, Vivianita. Hebreos 11:6. ¿Qué dice la escritura? 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer en que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Es imposible agradar al Señor Jesucristo. Y usted no tiene fe. Y aquí me dice la escritura, gracias mi hermana, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Por qué nos está diciendo hombres de poca fe? Porque confiamos más en las cosas materiales que en el Señor. Porque pensamos por el pensamiento humano que la seguridad o la libertad económica es poder en mi vida. Yo anhelo tener libertad económica para no trabajar más. Yo anhelo tener mucho dinero para tener libertad económica, sentirme libre, es mentira, mentira del diablo. La escritura nos muestra que el que ama el dinero no se va a saciar de dinero, no va a tener nunca libertad. Quien me liberta a mí verdaderamente es el Señor Jesús. Él es el que me da libertad a mí. Entonces, 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los pecadores, los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Él ya lo sabe, lo vimos en el Salmo 139. Él sabe hasta mi pensamiento, mi caminar, para dónde voy a ir, a dónde voy a regresar. Él sabe todo de mí. En cambio, ustedes también. 33. Llévense esto en su corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas esas cosas, si está en la voluntad del Señor y si está favorable para ti, para tu vida. Porque hay veces el Señor no nos da cosas porque Él sabe que nos vamos a desviar por eso. Él sabe qué es lo que necesitamos y Él nos va a dar justamente lo que necesitamos. Pero lo que debemos buscar primeramente es el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es el reino de Dios? Jesús. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, refiriéndose a Él. Juan el Bautista lo señaló. El reino de Dios se ha acercado, señalando a Jesús. Él es el reino de Dios. Él es Dios. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo puedo decir fácilmente, sin necesidad de blasfemar la palabra del Señor, mas buscar primeramente al Señor Jesucristo y toda su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no nos afanemos por el día de mañana, no codiciemos eso, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mire cómo termina el Señor mostrándome aquí. Entonces nosotros arrancamos en una carrera de poseer, tener, vuelvo y repito, no es pecado querer tener algo. No. Los hombres, los seres humanos debemos tener metas, pero todo tiene que ir de la mano del Señor Jesús para no desviarnos. Absolutamente todo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él ya sabe dónde están los baches por donde nos vamos a pasar. Como Él conoce ese caminar, Él por misericordia te aparta de allí.
Pero cuando yo voy en búsqueda de todas esas cosas sin ir de la mano del Señor, me voy a desbocar y voy a perderme, voy a transgredir, me voy a desviar y mi corazón se va a desviar. Primera de Timoteo 6, dice la escritura así. Yo los espero, por favor, para que lleguen ahí, para que todos tengamos el ojo puesto allí. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, dice la escritura. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Sí ve? Volvemos a Giesi. Volvemos a Giesi. Se aprovechó de la piedad. Se aprovechó de ese milagro que Eliseo, el Señor usó a Eliseo para que el nombre del Señor fuese glorificado en esa sanidad, en esa sanación de este general Naamán. ¿Qué hizo Giesi? Pues sencillamente se volvió un hombre corrupto, necio, ¿sí? Por tomar la piedad como fuente de ganancia. Y muchos caen en eso. ¿Cuántos predicadores hoy día, como Escobar, como todos estos que les gusta almacenar dinero y no importan matar al que sea, engañar, robar al que sea, pero acumular y acumular por medio de la piedad? Por eso hoy vemos, y la mayoría de nosotros los predicadores que somos de sana doctrina, cada rato somos señalados y escupidos con malas palabras, con señalamientos por causa de hombres corruptos, ¿cierto? De entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Como por ejemplo predicadores que acumulan y acumulan y acumulan y acumulan, hay muchos predicadores, como predicadores, los hombres más ricos del mundo, hay muchísimos, con aviones privados, con propiedades por todo el mundo, cuentas en dólares, en euros. No conocen ni siquiera el 1% de los con los que se congregan, sus necesidades, tanto espirituales como físicas, porque han tomado esto de la piedad como ganancia personal, como hizo Giesi. Pero ellos ya tienen su paga. Ellos ya tienen su paga. Ciertamente, hay predicadores que dedican su vida, su trabajo al ministerio. 24/7 están para la congregación. Pues bien, acuerden con toda su congregación qué salario le van a dar, ¿verdad? Para educar a sus hijos, para el carro, para la comida, para el mercado, para la casa. Con base en eso se le da un salario y él va a poder sobrevivir y vivir como cualquier otro empleado de cualquier otro oficio. Claro, tiene derecho a comer, pero no a desear más y más y más y más y más dinero. Menos cobrando diezmos, cuando la escritura no nos manda a ningún predicador tomar diezmo de nadie. Vuelvo y repito y aprovecho, la ofrenda sí es bíblica,
sí es bíblica la ofrenda y tampoco es para tomar esto como fuente de ganancia. La ofrenda tampoco es para fuente de ganancia. Aprovecharse de la piedad para eso, no. Por eso es clave. Yo tomo la parte que me corresponde a mí, dice, el que no trabaje, que no coma. Yo trabajo para comer, para poder tener libertad de predicar este mensaje donde no esté el dinero de por medio, ¿cierto? Pero sin dejar de obedecer el mandamiento del Señor que dice que cuando nosotros demos, demos con alegría, sin necesidad, por necesidad o por obligación demos, no, demos porque el Señor ama que lo hagamos con alegría. Entonces, dice la Escritura, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué el Señor está hablando de esto? Porque las personas que toman este mensaje de la salvación como fuente de ganancia, ¿sí? No están contentos, porque si vamos a Mateo 6:33 que vimos, que busquemos primeramente el reino de Dios y toda su justicia y lo demás vendrá por añadidura, que nos habló del afán y la ansiedad, es muy probable que todos estos predicadores, todas estas personas que utilizan la piedad como ganancia, como negocio, viven con afán y ansiedad de qué van a comer, qué van a vestir el día que no les den ese dinero, qué va a hacer de su vida. Y ese es el meollo del asunto de casi todos nosotros que estamos aquí presentes. Por no confiar en el Señor Jesús, por no entender que el Señor nunca nos va a desamparar. Él por lo menos nos va a tener un abrigo y nos va a tener un pedazo de pan en la boca. De seguro. Y dice la escritura aquí, pero gran ganancia, 1 Timoteo 6:1-6. Pero gran ganancia, 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Dice mi hijo Juan, una vez tenemos un grupo de la casa, de la familia. Está mi esposa, mis 3 hijos y yo. Tenemos un grupo llamado La Familia. Ahí cada rato estamos en constante comunicación, pese a que mi hijo Andrés ya vive con su esposa, mi otro hijo vive en Barcelona y los 3 aquí en casa. Entonces, para mantener esa unión familiar, nos comunicamos por medio de WhatsApp. Para esas cosas no hay lugares secretos, no lo hay. Y escribe ahí, hablando una vez de esas cosas que la gente se mata y se pelea por testamentos. Y dice Juan ahí, ja, 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 menos mal mi papá no tiene plata y no nos dejan, se muere y no nos deja nada. Y nos reíamos. Y ciertamente, pues hablábamos allí, claro que le he dejado esta palabra en su corazón sembrada. Y son excelentes muchachos. Mis 3 hijos para la honra y la gloria del Señor, con todos los errores que tienen ustedes y yo, pero están dentro del margen de lo que son las cosas de amar a los demás, de no hacerle daño a los demás. Pero ¿a qué viene esto? Hoy día hay familias aquí, alguno me está viendo aquí que tiene problemas por esto, que no se habla con su hermana, no se habla con su tío, no se habla con su papá, ¿no? Porque murió la mamá y la mamá tenía no sé cuántas fincas y se agarraron del techo, de la pared, del árbol y están hasta el día de hoy agarrados de las mechas por unos pites de cosas materiales que cuando se mueran no se van a llevar, como dijo la escritura de adelante. Dice, porque sin nada hemos venido, 1 Timoteo 6:6, ¿sí? 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada. Pero
hoy día mucha gente, hasta amenazas. Por ahí una hermana me dio un testimonio hoy que un familiar la amenazó por una herencia. Imagínense, amenazar a un ser humano por un pite de tierra o por un pedazo de pared, un pedazo de una puerta. ¿Sí ve dónde vamos? Porque el que ama el dinero no se saciará de dinero, dice Eclesiastés 5:10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, dice 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y ese es el grave problema de la codicia, que nos volvemos nos volvemos desagradecidos, porque envidiamos, codiciamos. ¿Por qué a ese le va bien y a mí no? Y cuando viene la codicia, empiezo a renegar contra mi Creador. Pierdo mi fe y sin fe es imposible agradar al Señor. A veces nos damos cuenta que el Señor nos está probando mucho en estas cosas. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Vuelvo y digo, no estoy hablando de conformismo, no. El seguidor del Señor Jesús debe anhelar los más grandes galardones, pero buscando a Cristo primero, que Él es el galardonador de lo que lo buscan. Él es el que va a premiar al que lo busca, pero tampoco entrar en el pecado de solo buscarlo para que me dé. Porque cuando me dé, entonces no le doy las gracias. No, uno dale al Señor gracias en todo, por lo bueno y por lo malo. Porque si usted está en Él, dice la Escritura en Romanos 8:28, que todo el que está en Cristo, todo lo que pasa, le pasa para bien. Para bien, dice. Y cuando dice todo, son las cosas malas y las cosas buenas. Entonces, dice así, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, mi amado, mi amada. 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, ¿sí veo? En muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Giesi. ¿Se ve? Un retrato clave de lo que Giesi nos mostró aquí en 1 Timoteo. Un hombre que quiso enriquecerse cayó en tentación y lazo porque hizo un lugar secreto en su casa por codiciar muchas cosas necias y dañosas que lo hundieron en su destrucción y en su perdición. Se perdió y se destruyó. Y no solo él, toda su descendencia para siempre. Y mire el por qué sucede eso. El Señor mismo nos lo explica en 1 Timoteo 6:10. Ahora sí podemos entender esta cita. 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, de donde nace toda la problemática del ser humano, el tuyo y el mío, en la codicia, en la envidia, en el chisme, en la murmuración. Todo eso va. Todos esos son hijitos de la codicia. Porque cuando yo soy chismoso es porque no estoy contento con lo que tengo, entonces tengo que hacerle daño a los demás. Eso es una raíz de la codicia. Porque cuando yo murmuro contra el hermano, contra la hermana, contra mi familiar, contra mi trabajo y eso, es porque no estoy contento con lo que tengo. Porque quiero tener lo de los demás.
cuando miento sobre encima del otro, como hizo Giesi, que Eliseo mandó a decir que me dé esto, porque es que llegaron unos hermanos que necesitan. Todo eso proviene de la codicia, mi amado, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, y ahí aparece esa palabra que el Señor nos prohíbe en nuestro corazón, en nuestro caminar, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. ¿Por qué se extravían de la fe? Porque no confían en el Señor Jesús, se extraviaron. Y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí estamos entendiendo? La escritura nos lleva también al libro de Santiago. Vamos a Santiago 1, por favor. Mire que esto es clave lo que les voy a decir acá. Mientras los otros mandamientos prohíben acciones específicas como matar o robar, no matarás, no robarás. Este mandamiento, no codiciarás, apunta directamente al interior de la persona, directamente al corazón y a la mente, que es donde nosotros estamos contaminados, ¿cierto? Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que a mí no me contamina nada lo que me como, porque va a ir a la letrina, que lo que me contamina es lo que sale de mi corazón. Por eso todo este mandamiento va señalando directamente a nuestro corazón, que es donde salen los malos pensamientos, de nuestro corazón es donde salen las envidias, de nuestro corazón es donde sale la codicia, el adulterio, el desearlo del otro. Entonces, mire lo que enseña Santiago en el libro de Santiago capítulo 1. Nos enseña que el pecado sale de lo más íntimo. Y en este caso la codicia actúa como precursor de muchos pecados, como el hurto, el robo y la malversación de dineros y todas estas cosas. Todo nace de allí. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo desde el 12 para que entendamos. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El Señor me está enseñando aquí que yo, de mi propio pecado que mora en mí, soy atraído y soy seducido por ese pecado que mora en mí. Por eso es muy importante que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que le abunda a usted en su corazón? ¿Qué está alimentando a su mente? ¿Qué está alimentando a su interior, en su alma? ¿Qué lo está llenando? ¿De pornografía? ¿De cuentas de dinero? ¿De apuestas? ¿De vanidad? ¿De ropa? ¿De lujos? De estar en esos pensamientos cada instante bombardeando su mente, su corazón de cosas materiales, o está llenándose de la palabra del Señor para limpiarlo y depurarlo, para que cuando tú abras tu boca, lo que sale de ti sea palabra de vida.
Dice la escritura, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Giesi, si nos vamos a siervo de Eliseo, le sucedió eso. Puso en su corazón, voy a estorbar a Naamán, voy a decirle que hubo, mi hermano, mire que es que me mandaron esto y que necesita que vamos a ayudar a unas personas de la iglesia, y digo que me mande plata porque, y todo eso era mentira, ¿cierto? Concibió eso en su mente y dio luz al pecado, a la mentira, a la traición. Y fuera de eso, haciendo lugares secretos en su casa, escondiendo el pecado. Y consumó allí su pecado y dio a luz a su muerte espiritual. Si se dio cuenta que quedó blanco como la nieve, leproso, él hasta su generación, por siempre. Dice, amados hermanos míos, no erremos. Dice, no erréis, pero yo me pongo con ustedes allí. Amados hermanos, no erremos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él, por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz, nos está invitando a que salgamos de toda esa codicia, que nosotros salgamos de allí. Dice la escritura, seguimos ahí, 19, Santiago 1:19. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed o seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y para cerrar, y en la voluntad del Señor Jesucristo, continuamos, si es su santa y hermosa voluntad, vamos a continuar. Salmo 37. De Salmo 37, el Señor nos invita para que no entremos en esa codicia de estar anhelando y mirando lo del otro, porque al otro le va bien y a mí no me va bien. Si tú estás en Cristo, estás bien, tengas o no tengas dinero, porque el tener o poseer cosas materiales no te hace más ni menos cristiano, o más o menos seguidor del Señor Jesús. Lo que te hace más seguidor del Señor Jesús es obedecerlo, es escucharlo, apartarse del mal. Salmo 37, dice la escritura, porque es que siempre estamos en esa dicotomía, que mire ese tipo cómo le va, y a mí, yo vengo todos los sábados a la predicación y yo leo la palabra y yo me arrodillo y yo oro por la mañana, yo oro por la noche, yo ayudo a la gente, pero me va mal y yo no tengo trabajo, pero en cambio miren aquel que lo pasa con mujeres, con trago y le va bien y tiene plata.
ni siquiera sabe leer la Biblia, ni siquiera tiene Biblia. Y ahí es donde entramos nosotros. Ahí ya estamos codiciando. Ahí ya estamos codiciando y esa codicia hace que yo reniegue contra el Señor y pierdo mi fe. Y en ese instante dejo de agradarle al Señor, porque sin fe es imposible agradar al Padre. Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Usted no tiene por qué sentir envidia. Y envidia igual codicia. De los que hacen iniquidad, de los que hacen pecado. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Usted no se preocupe, dice el Señor, ellos ya tienen su paga es esa. Pero mientras tanto, la paga nuestra es vida eterna en Cristo Jesús. 3. Salmos 37:3. Confiemos en el Señor y hagamos el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleitémonos asimismo en el Señor y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Encomendemos a nuestro Señor Jesucristo nuestro camino y confiemos en Él y Él hará. Exhibirá nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Guardemos silencio ante el Señor Jesús y esperemos en Él. Esperemos en Él. No nos alteremos con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No nos preocupemos por esas personas. Más bien, ocupémonos en orar y pedirle al Señor que tenga misericordia de esa gente, que eso es lo que más le agrada al Señor, un corazón contrito y humillado. El Señor jamás lo va a despreciar. Entonces, no nos alteremos por motivo que ellos prosperan. Ya sabemos que ellos ya tienen su paga. El Señor los compara como una hierba que se va a secar y la van a quemar. Entonces, más bien, hagamos lo que hacía Moisés con todos esos pecadores que hablaban mal de él. Se postraba en tierra y oraba y pedía por ellos. Eso es lo que debemos hacer nosotros. No nos alteremos por el motivo de esas personas que están prosperando. Al contrario, Señor, gracias, pero ten misericordia de ellos, que lo importante es que te conozcan a ti. 8. Deje la ira, o sea, no se salga de sus casillas por eso. Y desecha el enojo, no nos enojemos por eso. No nos excitemos en manera alguna a hacer lo malo, porque eso nos va a llevar a hacer lo malo. Porque ya estamos codiciando, ya estamos envidiando, porque a ellos les está yendo bien y a nosotros no. Dice el Señor, no nos llenemos de ira por eso, ni nos llenemos de enojo, no nos excitemos de manera alguna para hacer lo malo, porque eso nos va a llevar a hacer la maldad. Dice, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperamos en el Señor Jesucristo, nosotros heredaremos la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observaremos su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ahí no está hablando de dinero, de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Así que mis hermanos, le pido al Señor Jesús que cada uno de nosotros nos llevemos este mensaje hoy, lo mastiquemos esta semanita, pensemos en eso, pensemos en qué momento estamos nosotros codiciando, que cada vez que como que espabilamos mirando lo que no nos compete, miremos lo que tenemos al lado y le demos gracias al Señor todos los días por cada cosita. Vean, yo le doy gracias al Señor por esta agüita con limón y sal en este sol tan tremendo.
No estoy en el Buryarará tomándome un refresco porque es que yo me lo merezco, porque soy predicador de... No, le doy las gracias al Señor porque puedo tener agüita aquí con hielito y le echo limón y sal y le doy gracias por cada cosa. Le doy gracias al Señor porque puedo estar aquí de pie hablándole a mis hermanos con todo el amor de mi corazón, pueda llevar este mensaje de vida para cada uno de ustedes. Por cada cosa hay que dar gracias. Por lo que tenemos, yo no me pongo a mirar. Es que mire, yo llevo predicando 20 años y ni siquiera he terminado de pagar el carrito que estoy pagando, mientras que es que el pastor fulano de tal tiene no sé cuántos aviones y yo sufriendo por eso. No, Señor, gracias porque me puedo transportar. Gracias, Señor. Gracias por esto, por lo bueno, por lo malo. Gracias, Señor. Y la codicia no va a estar en nuestro corazón. En la medida que tú le agradezcas al Señor, que le agradezcamos al Señor por cada cosa mala, por cada cosa buena, con todo nuestro corazón, estamos lejos de codiciar, de envidiar, de apartarnos del Señor y caer en lazo. De seguro el Señor te va a dar siempre lo que tú necesitas, porque Él sabe las necesidades que tú tienes, que tenemos. Que todos ustedes tengan un excelente fin de semana. Los amo mucho en Cristo Jesús.